Muy buenas noches y bienvenidos. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, que hayan aceptado la invitación. En el marco de esta Semana de Juárez 2016, para todos nosotros es un gusto, la comunidad universitaria, los Cuchimares, poder contar hoy con este evento, uno de los tantos que se programaron con antelación. Nos convoca hoy la presentación del libro Solo así, por una agenda ciudadana independiente, y con gran alegría quisiera invitarles a ustedes a que le brindemos nuestra hospitalidad tabasqueña y por supuesto en lo particular los Cuchimanes, los estudiantes de esta casa de estudios, al autor de la obra, don Jorge Castañeda. Bienvenido a su casa. También darle la bienvenida y agradecer que tenga el papel de moderador en la presentación de este libro al maestro Luis García. Y dentro de nuestro auditorio queremos saludar también y agradecer que nos acompañe como representante del rector doctor José Manuel Peña Gutiérrez, al secretario de los Servicios Administrativos de nuestra universidad, maestro Rubicel Cruz Romero. Bienvenido, maestro, muchas gracias por su presencia. Destaco con ustedes que también nos acompaña la secretaria de los Servicios Académicos de nuestra universidad, la doctora Dora María Frías Márquez. Buenas noches, doctora. Al director de Extensión y Difusión Cultural en nuestra universidad, ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonald. Buenas noches, bienvenido. Y bueno, en esta ocasión también quisiera destacar y agradecer en lo particular la presencia al presidente del patronato universitario, al médico José Ulises Medina Reyes. Es un gusto saludarlo. Al director de vinculación en nuestra universidad, de igual forma le agradecemos que esté con nosotros, al arquitecto Fabián Chablé Falcón. Y al director del Centro de Desarrollo de las Artes, maestro Raúl Hernández Glory. Bienvenido, muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, a cada uno de ustedes, los invitados especiales, público en general, pero en especial todos estos eventos de la Semana de Juárez obedecen siempre a alimentar el espíritu con las artes, con las letras, a la razón importante de los quehaceres de nuestra universidad, a quienes son el centro, la partida y el origen de cada una de las horas de trabajo, tanto administrativas como académicas, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero a ustedes, los jóvenes Cuchimanes, estudiantes, bienvenidos. Buenas noches. Y a todo nuestro público invitado, de igual forma a los amigos de los medios de comunicación. Sin más que agregar, yo le cedería con mucho honor y gusto el micrófono al moderador de esta presentación, maestro Luis García, por favor. Muy buenas noches a todos los asistentes a este recinto de nuestra alma mater. Hoy le damos la bienvenida de nueva cuenta a un personaje de la política nacional e internacional, pero además un académico de prestigio. Claro, nos referimos al doctor Jorge Castañeda, amigo de los universitarios tabasqueños. Maestro, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bien, es importante señalar que Jorge Castañeda nació en la Ciudad de México en 1953. Fue secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país del 2000 al 2003 y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio de México, El País de España y de la revista Times. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la Academia Americana de Artes y Ciencias, de la Sociedad Americana de Filosofía y es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha escrito más de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América, Estados Unidos y Europa. Entre estos libros destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, Una biografía del Che Guevara, La Herencia, Arqueología de la Asociación Presidencial en México, Somos Muchos, Ideas para el Porvenir, La Diferencia, Radiografía de un Sexenio, Ex-Mex from Migrant to Immigrant,
y México, ¿por qué no? El narco, la guerra fallida, realizado con Rubén Aguilar. Además de Un futuro para México y Regreso al futuro, publicado junto con un amigo de los Cuchimanes, el maestro Héctor Aguilar Camín. Mañana o pasado, El misterio de los mexicanos y Amarres Perros, mismo que fue presentado en nuestra universidad el año pasado, en un encuentro que recordamos de manera especial, pues los universitarios recibimos en esa ocasión a dos grandes de la escritura mexicana en un solo evento, a don Jorge Castañeda y al maestro también Héctor Aguilar Camín. En esta ocasión, nuestro invitado nos platicó sobre su autobiografía, donde además nos muestra de manera narrativa excelente muchos recovecos de la política internacional y nacional que desconocíamos. Y hoy nos presenta esta nueva obra, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. En este libro el autor expone, analiza y sustenta la necesidad de que en el proceso electoral del 2018 surja una candidatura presidencial independiente y una única que represente una verdadera opción para todos los mexicanos hartos de la partidocracia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. En su peculiar estilo, nuestro invitado destaca la manera en que la sociedad mexicana no solo rechaza, sino también desprecia a la clase política debido al derroche de los partidos, pero también de los legisladores federales, que su único afán es llegar a saquear las arcas de las dos cámaras. Propone la elaboración de una agenda ciudadana que deberá centrarse en la impunidad o en contra de la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Comenta el doctor Castañeda Guzmán que el país puede encaminarse hacia una candidatura independiente única, fuerte y viable, cuyos márgenes de éxito transiten entre el triunfo y una competitividad que obliga al cambio y a un gobierno plural y transformador. Dotada de una agenda audaz y a la vez sensata, producto de un proceso amplio y diáfano de discusión, rodeada de un equipo de campaña y de gobierno honrado y competente, esa candidatura verdaderamente externa a la clase política puede hacer historia, encauzando el malestar nacional hacia metas ambiciosas y alcanzables, no a quimeras simplistas y anacrónicas. Recibamos, pues, con un fuerte aplauso al doctor Jorge Castañeda. Gracias, amigos de las autoridades de la universidad. Por favor, comuníquenme al rector mi agradecimiento por esta nueva invitación aquí para platicar con todos ustedes de otro libro más. Por cierto, los que están allá entrando, hay lugares por acá, por favor, para que nos acompañen todos y no estén amontonados por ahí. Aquí hay lugares. Lo que quisiera hacer, si les parece, es resumir muy brevemente este muy breve libro en unos 15 minutos y tener el mayor tiempo posible para comentar, discutir, intercambiar opiniones sobre estas tesis que voy a exponer o sobre lo que ustedes quieran a propósito del acontecer actual del país. Preguntas, dudas, críticas, mentadas de madre, todo se vale. Estamos entre estudiantes y profesores y creo que en el intercambio entre nosotros así debemos tratarnos. Este librito, muy delgado, pocas páginas, letra grande, por cierto muy barato, 89 pesos, debe quizás verse por lo menos en términos de peso y de extensión junto con el que presenté el año pasado, de Amarres Perros, que ese sí son 700 páginas y más caro. Pero si compran los dos, pues se promedia el costo, el número de páginas y las horas que tienen que dedicarle, entonces podemos salir más o menos tardes. Es un librito de coyuntura, es un librito sin grandes pretensiones ni académicas, ni personales, ni de ningún tipo. Es un librito que trata de resumir, de recoger las ideas, las tesis que están en la calle a propósito de 3 o 4
puntos centrales que de alguna manera están en la discusión de todos hoy en día en México. El primer punto es un balance muy breve del primer trienio de la administración del gobierno de Peña Nieto. ¿Qué pasó en esos primeros 3 años y a dónde estamos hoy? Y segundo, ¿a dónde nos lleva eso? A una candidatura independiente, en mi opinión. Pero ¿qué tipo de candidatura? Pues una candidatura independiente con una agenda, y una candidatura independiente con una agenda y única, candidatura única. Primero el balance. Para no complicarnos mucho la vida, básicamente lo que sostengo es que a pesar de las reformas importantes y muchas de ellas positivas, en mi opinión, que realizó Peña Nieto durante esta primera mitad de su sexenio, 2 acontecimientos llegan a los 2 grandes problemas de este sexenio: la Casa Blanca y Ayotzinapa. Casa Blanca, símbolo de la corrupción; Ayotzinapa, símbolo de las violaciones a los derechos humanos. Y ambos juntos, la impunidad. Impunidad frente a la corrupción en México del pasado, del presente y del futuro, porque la impunidad del pasado y el presente genera la corrupción futura. Y Ayotzinapa, violaciones a los derechos humanos, no necesariamente por el gobierno de Peña Nieto, pero como símbolo de esas violaciones, e impunidad frente a lo que sucedió en el sexenio anterior y lo que está sucediendo ahora. De ese modo, a través de esa impunidad, alentando que siga la corrupción y que sigan las violaciones a los derechos humanos. Ante 2 acontecimientos de esa magnitud, de esa trascendencia nacional e internacional, pues ya era muy difícil que el sexenio, a pesar de sus logros innegables, en mi opinión, tuviera mucha gasolina. Algunos de ustedes han seguido quizás lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil hoy en materia de lucha contra la corrupción, como incluso un presidente que fue no solo respetado, diría yo casi idolatrado por los brasileños y el mundo entero, como Lula, está a punto de ser encarcelado debido a acusaciones muy serias de corrupción. Ya ha sido el caso de varios de los altos funcionarios del gobierno brasileño, del Congreso, de la empresa petrolera nacional brasileña Petrobras, el equivalente de Pemex. Es decir, nos están desplazando del primer lugar en materia de corrupción latinoamericana, y eso es muy grave. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sostenido para volver al primer lugar, porque en fútbol no les vamos a ganar, en básquetbol no les vamos a ganar, en todo eso no les vamos a ganar, pero para rateros sí les ganábamos, éramos más rateros que todos, y ahora ya estamos perdiendo ese primer lugar. Yo creo que hay que volver a lo que sabemos hacer bien y que no nos desplacen los brasileños. Pero lo que no sé si podamos hacer es castigar a los rateros, cosa que sí están haciendo en Brasil y hasta en Guatemala lo hicieron. Y nosotros no solo no los castigamos, sino que los premiamos con nuevos puestos. Los mantenemos y les damos más puestos. Y en materia de derechos humanos es semejante el asunto. Habíamos salido de una larga noche de dificultades en esta materia desde principios, digamos, mediados del sexenio de Zedillo, hasta que llega Calderón, declara su guerra y México se vuelve nuevamente un país donde se violan los derechos humanos de una manera generalizada. Eso dicen los relatores de la ONU, eso dicen los expertos y los comisionados de la OEA, eso dice la prensa internacional, eso dicen los congresos europeos y de Estados Unidos y de Canadá. Pues si todos ellos dicen eso, probablemente sea cierto. Este balance tan negativo es el que, en mi opinión, ha generado el hastío que hay en la sociedad mexicana con la clase política, con la partidocracia. La gente está harta de esa clase política, de estos partidos, de las instituciones, del Congreso, de los gobiernos federal, estatal, municipal, prácticamente por todos lados.
con o sin razón, ese hastío existe y es determinante hoy en nuestro país. Ahora, ¿qué hacer para que ese hastío, ese repudio, se traduzca en algo positivo, algo útil, algo constructivo, no solamente una indignación? Bueno, hay muchas propuestas de distintos partidos, de distintos candidatos. La mía es muy sencilla, es una candidatura independiente, es decir, sin partido, a la presidencia de la República en el 2018. ¿Por qué una candidatura independiente? Porque solo una candidatura de fuera del sistema de partidos, de fuera de la partidocracia, puede cambiar las cosas en México hoy, no siempre y no en todos lados, en México hoy. ¿De veras alguien aquí cree que un presidente, Luis Videgaray, va a investigar la casa de Peña Nieto? ¿Alguien cree que Margarita Zavala va a investigar las desapariciones forzadas del régimen de Felipe Calderón? ¿Alguien cree que Andrés Manuel López Obrador va a investigar la línea 12 y Marcelo Ebrard en el Distrito Federal? Bueno, si hay alguien que diga que sí, ahorita lo discutimos, me parece muy bien. Pero si más bien son escépticos, y me da la impresión de que la mayoría lo son, pues entonces tenemos que escoger: o aceptamos eso, así va a ser, porque así ha sido siempre y así va a seguir siendo, y nos resignamos ante eso, o tratamos de hacer algo. ¿Alguien cree que los partidos le van a recortar los recursos a los partidos? ¿Le van a aplicar un recorte de presupuesto los partidos a los partidos? ¿El PRI al PRI, el PAN al PAN, el PRD al PRD y Morena a Morena? ¿Nos resignamos ante eso o decidimos tratar de cambiar? Yo prefiero tratar de cambiar, tratar de hacer las cosas de otro modo, pero creo que solo se pueden hacer desde fuera del sistema de partidos. De estos partidos hoy en México, insisto, no de todos los partidos en todo el mundo, todo el tiempo. Ahora bien, una candidatura independiente no basta por sí mismo. Si es solo eso, no va a dar, no le va a alcanzar. Tiene que ser una candidatura con una agenda. ¿Qué tipo de agenda? Una agenda ciudadana. ¿Qué quiere decir ciudadana? Que sea diferente a lo que plantean los partidos. Los partidos van a plantear o ya están planteando propuestas, unas buenas, otras malas, de cómo combatir la pobreza, de cómo combatir la desigualdad, de cómo combatir la violencia, de cómo reducir la inseguridad, de cómo mejorar la educación, la salud, la vivienda, etc. Y muchas de esas propuestas son buenas y todas son necesarias, porque esos son los grandes males de México y de eso hablan los partidos más o menos bien. No demasiado bien, porque no hemos avanzado tanto. Y si hablaran bien y tuvieran buenas ideas y propuestas, quizás hubiéramos avanzado más. Pero de eso sí hablan. Pero de lo que no hablan es de lo que quiero incluir yo en esta agenda. De la corrupción, de la impunidad, de las violaciones a los derechos humanos, de recortar los recursos a los partidos, de defender al pobre, maltrecho consumidor mexicano, que es uno de los seres más indefensos que hay en esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene poder de compra, consume bienes y servicios públicos y privados, pero no tiene a quien lo defienda, lo proteja de los abusos cotidianos y constantes de todos los consumidores mexicanos. Cuando compramos tortillas o un automóvil, cuando sacamos una tarjeta de crédito o un boleto de autobús, cuando vamos a sacar una licencia o un permiso de construcción, lo único que funcionaba muy bien, eso es cierto, era la entrega de pasaportes cuando era yo secretario de Relaciones. Eso sí estaba perfecto. Eso sí debo reconocer que sí funcionaba muy bien, pero desde que salí yo ya no. Bueno, ya es el colmo que no tengamos cómo defendernos. Pero también me parece que hay un elemento adicional de esta agenda
que no van a plantear nunca los partidos y que yo creo que ya es una agenda muy importante para una parte de la sociedad mexicana. Es lo que llamo yo aquí la cuarta generación de derechos humanos. Quizás no es el término más preciso, pero es ilustrativo. ¿A qué me refiero? A temas muy sensibles en la sociedad mexicana, muy delicados, muy controvertidos, en muchos casos impopulares, porque seguimos siendo una sociedad muy conservadora. Me refiero al aborto, el derecho que deben tener, en mi opinión, las mujeres para decidir libremente de su cuerpo, que no sea el Estado el que decida. El derecho de los matrimonios gay de existir sin tener que litigarlo constantemente y si quieren adoptar niños que los puedan adoptar. La legalización de la marihuana, en lo que venimos avanzando mucho en México, pero no hemos avanzado lo suficiente. La voluntad anticipada por la muerte asistida para una población, una sociedad que envejece cada vez más y que enfrenta dilemas existenciales muy serios de la familia, de cada persona, ante lo que es una vejez que en ocasiones se puede prolongar indefinidamente, pero en condiciones indignas. Estos temas son controvertidos, lo entiendo, pero también son importantes. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. No vivimos solos, vivimos al lado de Estados Unidos, cerca de Canadá, vivimos con 1 millón de norteamericanos que habitan aquí, residen aquí, y 12 millones de mexicanos que viven allá. Tenemos un intercambio enorme, constante entre los dos países y con Canadá y con Europa Occidental, pues tenemos que insertarnos en ese mundo. Pueden ustedes, algunos, estar de acuerdo con mis posiciones al respecto, otros estar en desacuerdo, pero yo creo que sí estarán de acuerdo que son temas fundamentales. ¿Creen de veras que las candidaturas de los partidos van a tocar estos temas? ¿No les parece extraño que dos personas tan diametralmente opuestas y que sí creo que se abominan la una al otro, como Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, una de derecha, otra del disque de izquierda, una mujer, otro varón, uno de la Ciudad de México, otro de esta gran tierra tabasqueña, tan distintos, tengan exactamente la misma posición, rabiosamente en contra del aborto, rabiosamente en contra de la legalización de la marihuana, de los matrimonios gay, etc. Pues a mí no me extraña para nada, porque convergen todos los partidos por la convicción personal de cada quien, no por el interés corporativo de los partidos de no enajenar a lo que creen que son los integrantes y el pensamiento de la sociedad mexicana. Este es el tipo de agenda que me parece que debemos ir construyendo. Pero no basta una candidatura independiente y una agenda. Si no hay una candidatura independiente única, esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Pues porque se va a pulverizar el voto. Porque si hay 4, 5, 6 candidatas, pues aparecerán, terminarán todas en la boleta. Y le vamos a hacer el juego entonces, porque habrá una candidata o un candidato de la partidocracia que sí va a polarizar la elección, pero la va a polarizar con otro, no con un candidato independiente. Mientras que lo que yo propongo es que polaricemos la elección al extremo entre la partidocracia y los ciudadanos, entre las formas tradicionales de hacer política, los acarreos, las matracas, las gorritas, las playeras, las tortas y todas esas prácticas del pasado, y Twitter, y Facebook, e Instagram, y YouTube, y las selfies que espero que nos podamos tomar aquí ahorita cuando termine con ustedes, si así lo desean y me lo permiten. Polarizarlo entre propuestas del pasado, que es todo con el Estado todo el tiempo, y propuestas mirando hacia el futuro, soluciones ciudadanas a los grandes retos que enfrenta el país. Prácticas distintas, formas distintas de hacer las cosas. Pero si hay 5 candidaturas independientes, eso no va a prosperar.
no va a jalar. ¿Por qué? Porque se va a polarizar al revés. Y entonces va a ganar una candidatura de la partidocracia. No va a ganar una candidatura independiente de los ciudadanos. Hay que escoger. Yo sí creo que a pesar de las dificultades evidentes, es posible convencer a 4, 5, 6 personas que tengan estas aspiraciones de que se pongan de acuerdo, lleguen a convenios sobre cómo medir cuál es el mejor o la mejor candidata, cómo incorporar a la sociedad civil organizada a esa decisión, cómo crear un mecanismo que funcione y llegar a un desenlace positivo. Que los egos, yo sé, tienen razón todos los que me objetan que los políticos y gente como la que quisiera ser candidata independiente tienen un ego muy grande. No es mi caso, por cierto. No, yo no, pero los otros sí. Nada más que los otros dicen lo mismo de mí. Y yo tengo razón a propósito de ellos y ellos tienen razón a propósito de mí. El pequeño problema es que todavía no se encuentra en este planeta un político sin ego. La NASA está a punto de enviar una misión a Marte para ver si ahí hay uno de esos, porque aquí no hay, ni va a haber. Pero los egos son también incentivos, y si se canalizan, se alinean bien los incentivos, hasta los egos y los intereses pueden converger en algo que funcione. Entonces, candidatura única también. Pues en resumen, 1, el hastío tiene que canalizarse a algo que sirva, que sea útil. 2, la única manera que yo encuentro es una candidatura independiente externa al sistema de partidos. Pero 3, debe tener una agenda, como la que he descrito aquí, distinta a la de los partidos. Y 4, debe haber una candidatura única. Si esto lo logramos de aquí a un año, podemos llegar al 2018 con una posibilidad real de que por fin las cosas sí empiecen a cambiar en México. No es sencillo, es un gran reto, muchos se van a quedar en el camino, pero yo estoy convencido que ya hay un sector muy grande de la sociedad mexicana, empezando por los estudiantes. No me refiero a los jóvenes en general, que son el futuro de México, esos lugares comunes que no me interesan. Sí me refiero a los estudiantes universitarios de México, los 2,5 millones de estudiantes universitarios que hay en México, que pueden ser realmente la punta de lanza de esta transformación. Yo los convoco a que tratemos de hacer esto juntos, ahora sí que conmigo o sinmigo, ahora y después, aquí en Tabasco y en todo el país, a todos aquellos que creen que por fin las cosas sí pueden cambiar en México y que esta es la manera de lograr ese cambio. Muchísimas gracias nuevamente. Bien, vamos a proceder entonces luego de esta interesante plática del doctor Castañeda, en donde nos da de manera muy general pero muy concisa cuáles son las posturas que tiene en este caso, cómo canalizar ese hastío, una candidatura independiente, una agenda ciudadana y lo principal, una candidatura única. Abrimos para que las personas que quieran realizarle alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que tengan, también es válido, como bien dice el doctor, aquí se vale todo. ¿Qué le parece de 3 en 3 y responde? Empezamos 1, adelante, así, adelante, por favor. A ver. Señor, por favor. Gracias. Jóvenes, allá arriba. Que levanten la mano los jóvenes. Eso es todo. Eso participa. Sí, muy buenas noches, señores jóvenes. Señor Jorge Castañeda.
Gracias, es una gran oportunidad para poder externar algo que no nada más yo lo estoy viviendo y lo estoy actuando, sino somos todo un equipo que estamos ya avanzando a nivel Estado, organizándonos como candidatos independientes, o lo correcto es Ciudadanos Independientes por Tabasco. Ese es el nombre de nuestra asociación civil. Hoy estamos ya en un punto bastante de una base, de una firmeza, de un avance. Ya estamos, digamos, constituidos, pero constituidos no quiere decir 4, 5, 10, 20, 50 personas. Tenemos que crecer. Necesitamos gente que convoque, que se ponga las pilas. No es sencillo, no es fácil. La gente está muy acostumbrada a los colores. Y sí. La pregunta para que puedan participar todos. Sí. Bueno, pues no entendí bien la pregunta, pero quiero decirles que estamos organizados como ciudadanos independientes aquí en Tabasco y estoy a la orden, ¿eh? Gracias. Gracias. Bien, vamos con el señor de radio, pregunta. Sí, buenas noches, todos los jóvenes. La verdad que me da gusto ver muchos jóvenes y mi pregunta va dirigido a mi fans Castañeda, porque es un politólogo, analista, que lo veo muy frecuentemente en el canal de la mi pregunta es, dentro de su agenda, ¿qué futuro le ves a los jóvenes de productividad? Porque tenemos mucha gente productiva, muchísima gente productiva que sale de la universidad y no tiene la forma de elaborar. Dentro de esa agenda, ¿hay algún procedimiento, un protocolo para darle oportunidades a los jóvenes? Esa es mi pregunta. Ok, señora. A la señora, por favor. Jorge Castañeda, buenas noches. Qué gusto otra vez aquí en la universidad. Hace rato me encantó escucharte hablar de una candidatura independiente que sea única, porque en este país tenemos unos partidos políticos muy creativos que a mí no me extrañaría que de repente ellos inventaran también sus propias candidaturas independientes. ¿Cómo blindar estas candidaturas para que sean genuinas y no sean producto de la Secretaría de Gobernación, por ponerle nombre y apellido, que ellos formen sus propias candidaturas independientes? Ahora, en el caso de los candidatos que sean genuinamente independientes, me preocupa mucho el tema de cómo están pensando ustedes en cómo se van a financiar las campañas, porque creo que esa sería la parte de la competencia con los partidos a los que hoy en día la mayoría ya rechazamos. Ellos tienen el acceso a todos los financiamientos y creo que sin dinero es muy difícil lograr un éxito en una candidatura independiente. Muy bien. Arriba, a ver, el joven de aquí de Morales, por favor, rápido, subiendo hasta arriba. Hasta arriba. Que se pare para que lo vean. Buenas noches. Pues tantas cosas que preguntar, pero seré breve. La primera, don Jorge, es sobre... Ayer fue el tercer supermartes en Estados Unidos y prácticamente es Donald Trump quien va adelante en la candidatura republicana. Entonces, que nos hable un poquito de eso y las consecuencias que repercuten en este país, o sea, que nos incumbe. Y la tercera, la segunda pregunta, en cuanto a las candidaturas independientes, lo que acaba de mencionar la señora es totalmente verdadero. ¿Cómo van a financiar las campañas independientes? Y si usted fuera, ¿quién estaría detrás de ese financiamiento? ¿Grupo Reforma, como lo hizo el Broco en Monterrey? ¿O de dónde saldría, vaya, para que todo esto sea transparente y le demos la confianza de nuestro voto? Primero el tema de los jóvenes muy rápidamente. No estoy yo hoy en situación ni creo que sea el momento de ir elaborando una agenda muy puntual para cada sector de la sociedad, los jóvenes, las mujeres, las personas como yo de la tercera edad, etcétera, etcétera. No es en este momento, creo yo, la hora de hacerlo. Sí creo que hay una agenda muy importante de participación de jóvenes o de estudiantes en toda esta lucha
por una candidatura independiente, una candidatura ciudadana. Porque los jóvenes sí tienen mucho que hacer y los estudiantes tienen mucho que hacer en esto. Hay muchas formas de hacerlo. Les cuento solo una por ahora, que es que vamos a necesitar el candidato o la candidata que sea 1,5 millones de firmas en el 18 para estar en la boleta. El compañero que está trabajando aquí con tanto empeño y con tanta energía en Tabasco para lograr candidaturas independientes aquí, sabe lo difícil que es conseguir las firmas. Ustedes lo saben mejor que nadie. Los jóvenes, los estudiantes lo pueden hacer de muchas maneras. Una, por ahora, es ir dando, entregando su prefirma a amigos nuestros que están aquí afuera, su nombre, su clave de lector, su correo electrónico y su celular. Ahorita esa firma no tiene ningún valor jurídico, pero la va a tener más adelante. Ese es un primer tema de jóvenes. Contra las candidaturas topo enviadas por gobernación o por alguien, bueno, es muy difícil blindarse contra eso. La mejor manera son los reflectores, que la gente, los medios, las universidades, los demás activistas de la sociedad civil estén constantemente vigilando que no haya candidaturas topo y cuando las hay, denunciarlas. A ver, ¿tú de veras eres candidato o te mandó gobernación? Porque ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen los colaboradores? ¿Por qué de repente te interesó esto si nunca lo habías hecho? Yo creo que hay muchos elementos que no son garantías, pero son antídotos. El tema del financiamiento, y después toco lo de Estados Unidos, pero ambos plantearon el financiamiento. Yo quisiera que cualquier candidato o candidata independiente a la presidencia recibiera un financiamiento privado, que por ley es así, 90% tiene que venir de los ciudadanos o de los magnates o de quien ustedes quieran. Yo preferiría que fueran una enorme cantidad de gente dando poco dinero, en lugar de algunos pocos dando mucho dinero. Pero eso no depende del candidato, depende de la gente. ¿Quieren hacerlo o no lo quieren hacer? Ya hay en México mecanismos como Fondeadora y otros para ir contribuyendo por internet a cualquier causa, la causa que quieran. En México le tenemos miedo a eso, que me van a clonar la tarjeta, que me van a clonar esto, que mejor no, que se van a dar cuenta, que van a... Bueno, es cierto, hay cierto riesgo, pero ¿qué queremos? Que haya una candidatura independiente con un financiamiento transparente o que terminen siendo los magnates los que paguen. Si ellos pagan, pues ya sabemos lo que va a suceder. Van a capturar a esa candidatura, es inevitable. La alternativa es que sea un candidato de partido con financiamiento público y con el financiamiento privado por debajo de la mesa. Porque no es que desaparece el financiamiento privado cuando hay financiamiento público. Yo prefiero, honestamente, no sé ustedes qué piensen, yo prefiero que decida si quiere contribuir una candidatura independiente a que todos nosotros estemos obligados a financiar la candidatura a través de nuestros impuestos de Andrés Manuel, de Margarita Zavala, de Osorio Chong y de Miguel Ángel Mancera, porque los estudiantes quizás no, pero sus papás sí, y todos los demás vamos a financiar esas campañas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, como con nuestros impuestos, porque de ahí viene el dinero del INE, que es el que se le da a los candidatos. Por lo menos en el caso de una candidatura independiente, cada quien decide. El tema de Estados Unidos a mí me parece especialmente grave y preocupante, porque no es imposible que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos. Hoy en día esta es una posibilidad real. No digo probable, pero muy posible. Y esto sí pone a nuestro país en una situación muy peligrosa. No de guerra, ni de invasión, ni de tonterías, pero sí de maltrato a la gente nuestra de Estados Unidos.
de impedir la salida de más gente de Estados Unidos. Se sigue viendo la gente por las razones que todos conocemos. Leía yo una cosa de un gringo, un inglés en realidad, muy imbécil ayer, que decía que millones de mexicanos están volviendo de Estados Unidos a México para aprovechar las grandes oportunidades económicas que hay en México. Y dijo que nos diga cuáles, para ir a buscarla rápido. El mexicano que está en Estados Unidos ya y que tiene un empleo allá, con los papeles, y que voluntariamente decida regresar, no ha nacido. No es que no haya, no ha nacido ni van a ser en un futuro cercano. Millones de deportados, esa es otra cosa. Y si Trump dice que va a deportar a 11 millones, 12 millones de indocumentados, de los cuales la mitad son mexicanos, es muy posible que sí lo haga. Ese es un peligro real. Lo que creo que conviene ir pensando es que si Trump gana la presidencia, lo sabremos en noviembre, ¿qué tipo de presidente queremos en México para lidiar con un Donald Trump durante los años que siguen a Peña Nieto? Que pueden ser 6 años enteros de lidiar con Trump si es reelecto en el 2020. Esa es la pregunta que yo creo que hay que empezar a hacerse. Porque si no la hacemos ahora, después va a ser demasiado tarde. ¿Dónde está el micrófono? A ver, aquí, y luego seguimos allá, mira, hay una compañera que ya. ¿De qué sirve tener, en el caso hipotético de que ganara un presidente independiente en el 2018, si tiene que lidiar contra la partidocracia que está en el Congreso? Sería lo mismo como, digamos, en el 2000 con Fox, que igual tuvo el Congreso en contra, o esta vez sería pues mucho peor. Buenas noches. Lo mío no es una pregunta, sino es una opinión. Estuve escuchando muy atenta sus palabras, su discurso, y la verdad que en lo particular creo que a todos nos gusta algo diferente, algo que no sea igual, sino que sobresalga. Entonces creo que una candidatura independiente hoy en día no solo está Tabasco, porque el candidato independiente que estuvo aquí, la verdad que yo en lo particular lo apoyé. Entonces yo siento que México necesita personas diferentes, personas que marquen la diferencia a donde quiera que vayan. Nosotros los cuchimanes somos personas que marcamos la diferencia. Entonces, en mi opinión, creo que si empezamos nosotros, por nosotros mismos, a marcar la diferencia, ser diferente, una candidatura independiente es necesaria hoy en día. ¿Dónde está el micrófono? No, bueno, vamos a bajar tantito. A ver, hay que subir y bajar y subir y bajar, despacito, vamos. Bueno, a ver. Ya la siguiente ronda, que será la última, ya por acá. No, bueno, pues si no, aquí también se... Buenas noches, gracias por la asistencia. Mi nombre es Elenino Villa, estudiante de la licenciatura en comunicación. Antes que todo, bueno, gracias por asistir. Ciertamente mencionaba, estuve igual muy atento a su discurso, y bueno, mencionaba sobre el aborto, las bodas homosexuales o de este tipo, y sobre la aprobación de la marihuana, ¿no? Muy buenas propuestas, siento que todos aquí estamos de acuerdo, me atrevo a decir, con esas propuestas. Sin embargo, somos una parte de la población, en la cual no está, no tiene ese conocimiento o esa visión de la vida en el mundo en que vivimos. Entonces, ¿cómo abatir esa ideología de la sociedad mexicana hoy en día? Bueno, esa es una pregunta. La otra, ¿por qué creer en esta candidatura independiente y no creer en otras candidaturas independientes que seguramente van a haber? ¿Y qué la diferencia
de no tener un partido? ¿Simplemente el color o por qué? Una más por acá. ¿Quieres hablar con él también? Opiniones como tal. Me voy a remontar un poquito lo que es la filosofía griega. No recuerdo exactamente quién era, si Platón o Sócrates, quien decía que debían existir en sí los diversos reyes. ¿Sí? Y en sí como tal hace referencia a que precisamente un ciudadano llegue al poder, pero no solamente sea un ciudadano común y corriente, sino preparado y con convicciones de cambiar algo. Concuerdo con la dama que se encuentra en la primera fila, con el cabello de la mesa azul, morada, perdón, que en efecto dicen de que lo que es el marco legal y la realidad a lo que es sus unidades independientes, el financiamiento, el apoyo y a su vez que busque precisamente que le otorguen la candidatura como tal, es prácticamente la transacción. Porque insisto que nosotros debemos tener en sí esa convicción de cambiar algo y a su vez de que toda la ciudadanía pueda tener esa determinación, porque también concuerdo con lo que decía el compañero de la pelea del Cruz Azul, es difícil tener un congreso en contra. Varios presidentes, ejemplos a nivel mundial, lo han tenido y han tenido problemas en sus gobiernos. Por ejemplo, muy claro, como tragedia, inclusive para él, Salvador Allende Gómez. El Congreso lo detestaba, un golpe de Estado, una crisis generalizada, tragedia pandemia. Sí, yo creo que debe haber más que nada convención y a su vez. Perdón que te interrumpa, pero la verdad a mí nosotros también. Sí, entonces, si tienes una pregunta, adelante. No, ya opinión más que nada. Vamos a ver, aquí este joven con la pregunta y luego ya trato de responder a esa. ¿Sí? Hola, buenas noches. Quiero aclarar que no vengo representando ningún partido político, ninguna ideología. Tal vez mis comentarios puedan herir a algunas personas, pero bueno, pienso que tengo la libertad suficiente para expresarme. Nada más tratemos de que sea una pregunta. Bueno, mi pregunta va acompañada con el compañero de allá. Me parecen interesantes los ejes que usted mencionó en cuanto a su campaña. Quiero que me explique de qué forma está preparado para afrontar los ataques, sobre todo de un candidato en particular del partido Morena, que no se fundamente en ninguna estrategia, únicamente de estar atacando tanto a los gobernantes actuales como a los gobernantes pasados, cuando su partido pues sabemos que es nefasto, que por desgracia muchísima gente, tanto aquí en Tabasco o en mi caso que soy originario del Distrito Federal, lo están siguiendo, lo están apoyando. Que nos diga usted, que tiene tanta experiencia política, cómo crear conciencia a todas estas personas que desgraciadamente se dejan guiar por esta persona, que bueno, no es necesario que diga el nombre, todos sabemos quién es. ¿De qué manera está usted preparado para esos ataques que inclusive en alguna página de internet ya lo está atacando cuando ni siquiera oficialmente se ha hecho este candidato? Gracias. A ver, primero el tema del Congreso, que es un tema importante y no es un tema de respuesta fácil, no la hay. En primer lugar, hay que, creo yo, comparar lo comparable. Desde 1997 en este país, ningún presidente ha tenido mayoría en las cámaras. Ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Es decir, la situación que va a afrontar, o que afrontaría un presidente sin partido, sería en ese sentido la misma. Sin partido y sin mayoría. Los otros tuvieron partido sin mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político electoral creado para que no haya mayorías, para que se disperse el voto y haya que negociar, haya que pactar. Solo que ya vimos que eso no sucede. O bien es la parálisis con Cedillo, con Fox y con Calderón, o bien son algunos acuerdos importantes que logró Peña Nieto, pero a un costo muy elevado. Por ejemplo, el borrón y cuenta nueva en relación a los derechos humanos tocante a Felipe Calderón, una especie de indulto preventivo. Entonces, comparemos cómo le va a ir a una presidencia sin bancada con una presidencia con bancada pero sin mayoría. Yo creo que, además de que vale la pena intentarlo, que es posible
que un presidente que se ubique por encima de los partidos, que diga yo no pertenezco a ninguno, yo les voy a mandar esta iniciativa porque me parece buena para el país, y si la aprueban, yo no me cuelgo ninguna medalla y tampoco se la cuelga a mi partido. ¿Por qué? Porque no tengo partido. No va a beneficiar a mi partido porque no tengo partido. No voy a hacer del juego a mi partido en la Cámara porque no tengo partido en la Cámara. En una de esas, esto resulta por algún tiempo más productivo para el país. Lo que ya sabemos que no fue productivo fue otro. Eso ya lo intentamos y sabemos que no funciona. Un elemento adicional extraño que con frecuencia no se valora lo suficiente. Los diputados que vamos a elegir en el 18, por primera vez en la historia moderna de México, van a poder reelegirse en el 21. Ese ya es un hecho. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en la vida a un diputado? Seguir siendo diputado, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que les gusta. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a un senador? Seguir siendo senador. Ya se vuelve más complicado esto, entonces, cuando hay un diputado que abiertamente se opone a algo que a la gente en el país le parezca útil, le parezca una buena idea. Porque el presidente entonces sí puede ir, lo que Fox nunca quiso hacer, porque no lo podía hacer, no era productivo. Ir al distrito de ese diputado, diputada, y denunciarlos ante sus electores por votar en contra de algo que sí quiere la gente de ese distrito. Entonces el diputado dice, sí, tú ven y denúnciame todo lo que tú quieras, a la gente se le va a olvidar. Sí, tal vez a la gente se le olvide, pero dentro de 3 años, cuando busques la reelección, a mí no se me va a olvidar. Yo ahí voy a estar el día de las elecciones denunciándote por vendido, por traidor, por corrupto y por alguien que votó en contra de algo que quería tu gente. Y a ver si te eligen. Vamos a ver qué pasa. No hemos visto en México cómo funciona la reelección desde los años 20. No sabemos, pero a mí me parece que es algo que puede llegar a ser muy interesante. ¿Qué hacer con una sociedad conservadora, aún con temas como estos que yo he tratado de plantear a propósito de aborto, marihuana, etc.? En primer lugar, la sociedad mexicana es muy compleja, es muy diversa. En el DF, cuando se encuestó sobre el tema del aborto antes de Manuel López y antes de su legalización y después con Ebrard, una mayoría muy grande de las personas del DF estaba en contra del aborto. Se legisló, se legalizó y meses después se volvió a encuestar y de repente el DF, todos los capitalinos estaban a favor. Lo mismo empezaba a suceder con la marihuana. Es cierto que la sociedad mexicana es conservadora y es posible que no haya mucha gente que no le parezca que estos son temas importantes, o sí le parece que son importantes, pero no están de acuerdo. Tú decías, ojalá tengas razón, de que la mayoría de los que están aquí o estaban aquí están de acuerdo. Ojalá si fuera, no estoy tan seguro, pero tú conoces obviamente a tu gente mejor que yo. A mí me daría un enorme gusto que ese fuera el caso, no lo sé. Lo que sí sé es que la opinión pública mexicana cambia, la sociedad mexicana, por conservadora que sea, va cambiando de opinión, va evolucionando, va informándose, va escuchando argumentos y va diciendo, pues la verdad puede ser que tenga razón esta gente, pero en una de esas no. Bueno, entonces, si el candidato o la candidata ciudadana que enarbola estas banderas no convence a la gente, pues va a perder. ¿Sí? No pasa nada, nadie se ha muerto de perder una elección. Nadie. Creo que el tema de Salvador Allende es quizás un poquito excesivo, no sé si lleguemos a eso, porque siendo un gran hombre, un héroe, en muchos sentidos, un mártir, pues
No se trata de una revolución, o por lo menos no es mi caso. No creo que deba haber ni va a haber una revolución en México, que al final de cuentas es lo que quiso hacer por la vía pacífica Salvador Allende en Chile. No estamos hablando de eso, no creo. Otros colores, es lo mismo con otros colores que estaban por acá. No, yo sí creo que una candidatura independiente es radicalmente distinta por todo esto que estamos hablando. Insisto, ¿creen que una candidatura de partido va a plantear estos temas del aborto, etcétera? ¿Creen que va a plantear los temas de cortar los fondos, de investigar el pasado, de crear una fiscalía anticorrupción realmente autónoma, con recursos, con ejercicio de la acción penal, con acceso al sigilo bancario, a las cuentas del SAT y a los acuerdos internacionales que tiene México? ¿De veras alguien cree que uno de los candidatos de partido que llegue a la presidencia va a hacer esto? Porque la primera pregunta es, pues ¿por qué no lo han hecho? Videgaray podría hacerlo hoy, porque en buena medida el que manda es él. Si él haría todo esto, pues ¿por qué no lo hace? Más fácil, sin tanta complicación. Si Margarita Zavala lo haría, pues ¿por qué no convenció a su marido que lo hiciera? ¿No? Parece que se veían todos los días y las noches, platicaban mucho, pues ¿por qué no le platicó todo esto? ¿Por qué no lo convenció? Pues tal vez porque ella misma no está convencida. ¿Y por qué no está convencida? Pues porque su partido no está convencido. Los ataques de AMLO, mira, obviamente va cualquier candidato o candidata independiente que empiece a despegar, si eso sucede, va a ser blanco de ataques de todos los demás. Y no solo de los partidos y los candidatos, sino de los medios de comunicación que por una razón u otra se sienten afines a ciertos candidatos. Uno de ellos es AMLO, pero no es el único. Y va a ser atacado también por los intereses que pueden oponerse a muchas de estas ideas. Por ejemplo, volviendo al tema de la cuarta generación de derechos humanos, la Iglesia. Sí, en efecto, si alguien propone estas cosas, por ejemplo, la Iglesia Católica probablemente esté en desacuerdo y probablemente ataque ese candidato. Por eso es muy importante que pensemos muy bien en qué tipo de candidatura única queremos. Que sea alguien, una persona, hombre o mujer, joven o viejo, de izquierda o de derecha, que entre otras cosas no tenga cola. Y la única manera de saber si alguien tiene cola que le dicen es que se encuere. No hay otra manera, no hay otra. No se ha encontrado una alternativa. Y encuerarse quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, hacer la 3 de 3, no firmarla nada más, sino hacerla, entregar, no solo como candidato o como funcionario, sino como lo que llaman persona de interés público, la declaración de impuestos, la de bienes y la de intereses. Que lo hagan todos, a ver si es cierto. Pero no solo eso, sino encuerarse en muchos otros sentidos, exponerse a los medios, exponerse en algunos casos a los lectores, exponerse a los votantes. Yo no te puedo prometer nada, yo no sé si quien resulte aguante los trancazos, pero sí creo que hay manera de saber más o menos si los va a aguantar. Si les parece, un par de preguntas más y que haya tiempo para quienes así lo deseen, si les firmen libros, si es que los quieren. Aquí, por favorcito, espérate, una aquí, una allá y una arriba, ¿de acuerdo? Espérate, vamos. Doctor, ¿en qué medida considera usted que el aplicar en nuestras elecciones una segunda vuelta como se practica en muchos países podría favorecer de manera significativa una mejor selección de candidatos? A ver, allá arriba. Una allá arriba y luego acá el joven de los tirantes.
Primero que nada, ya quiero hacer algo importante para representarme abajo, porque les dieron como 7 preguntas a ellos, 4 a los estudiantes. Está bien. Me prometí enfocar en un inicio a la que lo hizo el señor Correa, porque vino el gobernador e hizo toda una defensa de por qué no debe haber candidaturas independientes nacionales. Está bien. Mi pregunta es, ¿qué hizo pensar en el 2003 que tenía la fuerza para ser un candidato independiente faltando 3 años? ¿No? Mitofsky hizo una encuesta hace unos días y dijo que no vale la pena creer en lo que se está diciendo hoy. ¿Qué le hizo creer que en el 2003, empezando 3 años antes de la elección, iba a tener la fuerza? Gracias. Primero que nada, buenas noches. Quiero hablar en nombre de todos los estudiantes cuchimanes. Primero que nada, 3 de las iniciativas que usted dio ahorita es la legislación de la marihuana, los matrimonios homosexuales y el derecho al aborto. Voy a empezar por el derecho al aborto. Es una opinión y una pregunta que le voy a hacer. El derecho al aborto. En el Congreso local, al menos aquí en el año pasado, se dieron muchas disputas sobre lo que si se podría legalizar el aborto, porque es una oportunidad que se le da a la mujer de decidir sobre su cuerpo. A pesar de que se pudo haber aprobado esta ley, no se efectúa, dado a que desafortunadamente vivimos regidos bajo un gobierno ejecutivo que no ejerce mucho de las leyes que en el Congreso se aprueban. Esa es una. 2. Matrimonio homosexual o de personas del mismo género. Eso ya es una realidad. En muchos estados al menos ya está aprobado. Y yo considero que para 2018 México probablemente sea, al igual que Estados Unidos, uno de los países en los que en todos los estados se legalice totalmente la aceptación del matrimonio del mismo género. Y la marihuana, aunado a que no sé si mucha gente sepa, muchos estudiantes no se den cuenta, es de que en el momento en el que se legalice la marihuana, siendo México uno de los estados, de los países número 1 de exportación e importación ilegal de este producto, una vez que se legalice, el gobierno va a adquirir todas los impuestos que se le pueda generar a la exportación y al momento de entrar al país. Eso es algo inminente, y para el 2018 yo creo que es más que obvio que también para la situación en la cual vamos, o la economía en la cual va el país, es obvio que se va a legalizar igual. Entonces, regresando a la pregunta de ella, mi pregunta igual es, dado que las elecciones van a ser en el 2018, y lo comenta mi compañero Cuchimán igual, ¿qué lo trae aquí? Y en dado caso que usted está aquí, y que esto implica viajes, implica personal, implica gente, y usted es un candidato independiente, nosotros como cuchimanes no quisiéramos pensar que es patrocinado por un partido político. Entonces, ¿quién lo está pagando y quién es la persona que está financiando todo esto? Puesto que en lo personal no creo que sea nada más en Tabasco, supongo que debe ser en los 3 estados que tienen la República. Mucho más. Ok, ya concluimos con eso. Son 3 muy buenas preguntas, una muy específica. Yo he sido partidario de la segunda vuelta desde hace muchos años. Cuando venimos aquí con Aguilar Camino, que hace 7 años, 6 años, ahí discutimos mucho, es algo que a mí me parece evidente para el bien del país y para el bien de las candidaturas independientes del país, porque no veo cómo alguien pueda gobernar un país tan complicado como México con un mandato de 25-30% del voto. No sé cómo. A lo mejor sí se puede, pero no lo entiendo, no sé cómo. Me parece que lo que corresponde es que haya 2 vueltas como en casi todos los países con un régimen presidencial. No es el caso de los regímenes parlamentarios, pero sí lo es de los regímenes presidenciales. Creo que es algo evidente. Extrañamente, como ya dije a propósito de otros temas, en este caso Peña Nieto y López Obrador, diametralmente opuestos, en esto están totalmente de acuerdo. Se oponen rabiosamente los dos a la segunda vuelta. Yo creo que es un error, y en particular para las candidaturas independientes resolvería una parte del problema.
Porque puede ser que una candidatura independiente, terminando, pues, suponiendo que haya una al final, pues llegue a 2 semanas antes de las elecciones y vea que no puede ganar, pero que puede incidir en el resultado. Pero después de 2 años o 1 año de estar hablando en contra de la partidocracia, ¿cómo le haces para bajarte y apoyar un partido? Pues quedas en el ridículo, haces el ridículo y con toda razón. Ahora, si hay 2 vueltas y no pasaste a la segunda, pues estás casi obligado a decir por quién votarías tú, y si tus electores quieren seguirte, por quién votarían ellos. No te quieren seguir, pues no te siguen, pero por lo menos tienes un camino razonable para proponerle a los votantes. Entonces, soy totalmente partidario de la segunda vuelta, me parece realmente muy, muy importante y muy positiva. Había una antes de ustedes, o sea, allá arriba, ¿cuál era? No, eso ya me dijiste, pero había otra más, ¿no? Es que fueron 3, ¿no? Sí. El 2003, eso sí, es un poco lo mismo del financiamiento y que anda. Mira, en el 2003, ya lo he contado varias veces, no me extiendo, renuncié, uno, porque me di cuenta que ya no era posible seguir tratando de cambiar las cosas desde dentro. Di una pelea, creo que tenía razón, y la perdí. Y cuando pierdes, pues, o sigues ahí o decides que mejor hay que intentar algo distinto. Y lo que yo traté de intentar distinto fue buscar una candidatura independiente fuera del gobierno, obviamente, y fuera del sistema de partidos. Yo nunca he sido miembro de ningún partido existente hoy en México, nunca lo he sido, nunca lo seré. Traté de buscar eso. Llegó un momento en que se empató la votación en la Suprema Corte, 5-5, pero luego cuando vino el desempate, cambió y se fue a 7-4 en contra. Hubiéramos tal vez podido ganarla, 5-5, pues hubiera podido irse para acá o para allá. Pero bueno, la perdimos. También en la Corte Interamericana creo que perdimos una parte, la ganamos una, perdimos otra y creo que fue 6-3 o algo así. Me equivoqué, tuve razón, el cálculo tenía sentido. Lo que sí sabemos hoy en México, en parte gracias a ese esfuerzo, es que ya hay candidaturas sin partido en México. Eso sí ya lo sabemos. Y segundo, que algunas de esas candidaturas sin partido han ido prosperando ya. Veremos si siguen prosperando o no, eso no lo sabemos. Algo sabremos ahorita en junio, porque hay muchos, y algo sabremos más adelante. Esa fue la razón que me llevó en el 2003, en efecto, a buscar esta vía, y no me parecía tan descabellada. Como cuento en el otro libro, lo que pasa es que siempre me equivoco en el tiempo. Tengo razón sobre el fondo y no tengo razón y me equivoco mucho sobre los tiempos. Y a lo mejor es que no es el tiempo, o en una de esas sí es el tiempo. Vamos a ver. Mira, ojalá, me encantaría compartir tu optimismo de que todo esto se va a arreglar de aquí al 18. Lo he encantado, y encantado entonces de buscar otros temas, que hay muchísimos de este tipo, que son indispensables para México. El tema de los matrimonios gay no es tan así. En primer lugar, si no está aprobado estatalmente, te ampara la decisión de la Suprema Corte, pero tienes que ir a litigarlo. No todo el mundo tiene la posibilidad de litigarlo en los estados donde no se ha legalizado. Pues sí, qué bueno que en el DF, en Morelos, creo que Jalisco extrañamente ya lo aprobó, pero hay muchísimos estados, desconozco la situación de Tabasco, pero hay muchísimos estados donde tienes que ir a litigar. Y eso es dinero, es tiempo, es perseverancia, pues no es un derecho entonces. Y por cierto, no quiero exagerar la importancia, el tema de la adopción sigue en disputa, no existe, y es despojar a una pareja de un derecho que debe de tener, en mi opinión. Otros no. Lo de la marihuana, ojalá tenga razón, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Te confieso que cuando empezamos un grupo nuestro
con Aguilar Camín y de la Fuente y Gómez Montt y Pedro Vázquez y Marielena Morera hace 3 años con el cuento de la marihuana, pues la verdad no pensábamos que ya ahorita en el 2016 podría ser algo que tuviera lugar, y ya ahorita en una de esas tiene razón, ojalá la tenga. El financiamiento actual es muy sencillo, en la gran mayoría de los casos son las universidades o las ferias del libro o los grupos de cada ciudad que me invitan a presentar un libro, porque esto es lo que estoy haciendo. No es una campaña porque no he decidido si quiero ser candidato o no. Cuando decida, y si decido que sí, será una situación distinta. Ahorita yo estoy promoviendo este libro como vine el año pasado a promover el anterior, como vine hace 3 años a promover todos los que ya he promovido aquí en Tabasco, aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Invita a veces la universidad, invita a veces un grupo de empresarios a dar una conferencia, a veces paga la editorial, a veces paga la feria de libros. Estuvimos anoche en la FILEI, ahorita en Mérida, es una feria cada vez más interesante. Yo espero que así podamos seguir financiando lo que estamos haciendo hasta mediados, finales de junio. Y ya se decidirá que sí. Y vamos a ver, cuando decida, les aviso con muchísimo cuidado y entusiasmo, en un sentido o en el otro. Y si no me animo, vendré a presentar otro libro aquí el año que viene. Muchísimas gracias a todos. Vamos a agradecer que permanezcan en sus lugares para que ahora, invitando a nuestro autor Jorge Castañeda, ustedes jóvenes fueran los que testificaran, invitando por supuesto al maestro Luis Cruz Romero, secretario de los Servicios Administrativos, y a la doctora Dona María Pérez Márquez, secretaria de los Servicios Académicos, para que en nombre de la comunidad estudiantil universitaria, los Uchimanes, el cuerpo académico y administrativo tuvieran a bien hacer la entrega de un reconocimiento que va a ser el testigo fiel de esta plática, de la presentación de su libro de don Jorge Castañeda en esta universidad, en el marco de esta la Semana de Juárez 2016. Así es que ahora mismo vamos a presenciar esta entrega de reconocimiento que habrá de hacer para estos efectos el señor secretario de los Servicios Administrativos de nuestra universidad, por favor. Pues muchas gracias a todos los estudiantes, personal administrativo, público en general que hoy se dieron cita, y es para mí un honor, a nombre de nuestro señor rector, entregarle el siguiente reconocimiento al doctor Jorge Castañeda por la presentación de su libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente en el marco de los festejos de la Semana de Juárez 2016, organizada por nuestra Casa de Estudios, signada por nuestro señor rector, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Le agradecemos su visita una vez más en esta casa. Le recordamos que los afueras